Bueno, pues aquí estamos un viernes más puntual a nuestra cita. Como siempre os prometo e intento cumplir, de momento no hemos fallado a lo largo de todos estos años. Bien, siguiendo con estas promesas y tal como acordamos el viernes pasado, hoy vengo a hablaros del overdubbing, una técnica de grabación en directo y en estudio. El overdubbing o overdubs, también conocido en español como apilamiento de capas de audio, es la técnica de sobreponer capas de audio utilizadas en los procesos de grabación, tal y como os decía, cuando un músico ejecutante escucha una interpretación en una grabación ya existente. Normalmente a través de auriculares en un estudio, evidentemente, un estudio de grabación, y simultáneamente ejecuta una nueva interpretación que también es, por supuesto, grabada y registrada. La intención es que la mezcla final contenga una combinación del audio que ya existía y de la nueva interpretación. Colocar la pista grabada o poniendo cada una de las pistas básicas de la sección rítmica, normalmente incluyendo batería o percusión, a una canción y luego continuar con la superposición de nuevas capas de audio como instrumentos, solistas, teclados, guitarras o voces de cantantes. Ha sido esta una de las técnicas estándar para grabar música popular desde inicios del año 1960 o de la época de los 60. Ya ha llovido bastante, tanto en analógico como en digital. Hoy en día, la técnica del overdubbing o apilamiento de capas puede ser conseguida incluso con herramientas muy básicas para captura de audio, así como mediante cualquier ordenador portátil convencional que esté, eso sí, equipado con una tarjeta de captura de sonido y también por medio de algún software de captura de audio. Historia. Quizás el primer registro de apilamiento de capas de audio en el proceso de su grabación dentro de la música popular fue de la mano de RCA Victor a finales de 1920, no mucho tiempo después de la introducción de micrófonos a los estudios de grabación. Fue con unas grabaciones que para esas fechas aún se vendían muy bien, de Enrico Caruso, nada más y nada menos, en las que solo aparecía el sonido de su voz y en el que un piano acompañante posteriormente fueron tomadas por los ingenieros de audio de RCA y se les añadió toda una orquesta completa en el estudio de postproducción. Un primer inicio del apilamiento de capas de audio puede ser visto también con Sidney Becker, músico de jazz estadounidense, quien hizo en 1941 un famoso disco en cuyos lados aparecían un par de pistas con el título The Sheikh of Araby y Blues of Beckett. Beckett, como multiinstrumentista, grabó el clarinete, el saxofón soprano y tenor, el piano y el contrabajo, además de las partes de batería para ambas canciones. Después grabó cada pista sobreponiéndolas, mediante el overdubbing, de una por una y así sucesivamente para finalmente poder crear las dos canciones ya mencionadas. Las canciones fueron publicadas bajo el nombre del artista Sidney Beckett's One Man Band. En 1948, experimentos mezclando efectos de sonido e instrumentos musicales hechos por nada más y nada menos que Pierre Schaefner en la radio Télédiffusion Française Experimental Studio en París, dieron origen al Etude aux Tourniquets, la primera composición de avant-garde que utiliza el apilamiento de capa como técnica de composición. Fue grabada y mezclada directamente encima de discos de acetato, como vimos en anteriores posts,
ya que las grabaciones en cinta aún no estaban ni mucho menos disponibles. Dicho de otra manera, no se habían inventado. Experimentos similares de apilamiento de capa de audio fueron llevados a cabo por el también compositor francés Edgar Varèse en el año 1920, nada más y nada menos. Es una técnica que ni hablemos de ello. Solo que Varèse escribía las partituras que después serían tocadas por músicos al momento de grabar, a diferencia de Scheiner, que compuso la música en un mismo momento de la grabación sin referencias escritas. A partir de 1949, Schaeffner compuso y grabó en acetatos con Pierre Henry Symphonie Bird un homme seul de 1950, quien también grabaría con Varèse en el año 1954. Juntos utilizaron algunas de las primeras grabadoras de cintas disponibles a principio del año 1950. La invención de la cinta magnética abrió nuevas e infinidades de posibilidades para la grabación por apilamiento de capas de audio, particularmente con el desarrollo de la grabadora multipista denominada Selk-Sync, una de las primeras grabaciones comerciales conocidas con apilamiento de capas de audio, a pesar de haber sido realizada con capturas en acetato, fue Confess, de la cantante Patti Page, por Mercury Records, nada más y nada menos que en 1948. Con la popularidad de esta canción, Peggy Page grabaría luego With My Eyes Wide Open in My Dreaming, utilizando exactamente la misma técnica de apilamiento de capas en estudio. En el representativo o más que representativo álbum aparecían listados los nombres de los coristas como Patti Page, Patti Page, Patti Page y Patti Page. Les Paul, el gran Les Paul, uno de los más innovadores en la práctica del apilamiento de capas de audio, empezó experimentando con esto alrededor del año 1930. Él originalmente hizo grabaciones multipista, utilizando un torno de disco modificado para grabar varias muestras de sonido sobre un solo disco. Esto fue antes de usar, por supuesto, la tecnología de grabación en cinta que usaría más tarde cuando recibió como regalo de las primeras grabadoras Ampex uno de la serie 300, como regalo nada más y nada menos que del propio y gran maestro Bing Crosby. En 1950, su éxito musical número 1, How High the Moon, interpretado junto a su entonces mujer Mary Ford, presentó un uso más que significativo de la técnica de apilamiento de capas de audio, junto con otras técnicas de estudio como el flanger, el delay, el phaser y el control de tono. Nada más y nada menos, y sin técnicas digitales, eso sí, ni Pro Tools ni nada de eso. Los procesos de Les Paul en la grabación de audio se vieron reflejados en las técnicas usadas por artistas como el propio Buddy Holly. En 1958, Holly publicó las canciones Words of Love y Listen to Me, las cuales usaron el apilamiento de capas durante la composición para agregar instrumentos y armonías. Peter Ustinov interpretará múltiples voces en Mock Mozart, una grabación producida por el propio George Martin, creo que a todos os sonará. Abbey Road Studios no tenía grabación o grabadoras multipista en aquellas épocas, así que usaban un par de grabadoras monocanal o monoaurales. Martin utilizaría el mismo proceso más tarde en la grabación de una comedia de Peter Sellers, el gran maestro y actor Peter Sellers, solo que esta vez utilizaría grabadoras estéreo y las herramientas de paneo de audio. Ejemplos: el apilamiento de capas de audio o overdubbing o overdub puede ser usado por varios motivos.
Uno de los más obvios es por comodidad, evidentemente. Por ejemplo, si un bajista no pudiera estar presente en una hipotética sesión de grabación, no habría absolutamente ningún problema para grabar estos instrumentos, ya que el bajo se grabaría después y se añadiría junto al resto de instrumentos grabados en cada momento y en cada sesión. De igual forma, si solo uno de los dos guitarristas pueden participar en una sesión de grabación, pero la supuesta canción incluye 3 o más guitarras, un guitarrista puede ejecutar las guitarras que sean necesarias en el momento necesario y preciso. El apilamiento de capas de audio también es utilizado para hacer más sonora la voz de un cantante que pueda tener un sonido débil. La sobreposición de pistas vocales también puede ayudar a que un cantante con entonación pobre pueda sonar más afinado, evidentemente sin la utilización del archiconocido y por algunos, entre ellos yo, gran odiado autotune. El opuesto de este procesamiento es a menudo cuando se usan instrumentos sampleados o sobremuestrados manualmente, se desafina ligeramente la muestra para que el sonido suene más natural. Todo lo contrario al autotune. Bien, el efecto se usa generalmente para darle al cantante un sonido más rico y más fuerte. El apilamiento de capas de audio también permite crear armonías vocales con un solo cantante. El apilamiento de capas de audio ha sido visto también negativamente cuando ha sido utilizado para artificialmente ampliar habilidades musicales de un artista o banda. Creo que sonará. Nada que ver con el autotune. Pero, bueno, ahí lo dejo. Otros casos han sido también cuando se agregaron a grabaciones que supuestamente fueron interpretadas en vivo, pistas interpretadas por músicos de sesión en vez de las que en realidad eran ejecutadas por los músicos que aparecían en las portadas de los álbumes correspondientes. Las primeras grabaciones de la banda estadounidense The Monkees, creo que a muchos os sonarán, fueron realizadas por músicos de sesión pregrabando las canciones, a menudo en un estudio de grabación diferente totalmente al que grababa la propia banda The Monkees, y en algunos casos incluso antes de que las bandas empezaran a comercializar o utilizar fuera de estas bandas estas tecnologías. En el caso mencionado y al final solo se usaban el apilamiento de capas de audio sobre las grabaciones de los músicos de sesión. Mientras las canciones se convertían en grandes éxitos, esta práctica evidentemente le surgió grandes y acérrimas críticas. Michael Nesnich estuvo en particular desacuerdo por lo que el overdubbing le hizo a la integridad de la música de la banda. Léanse The Monkees. Adicionalmente, el músico estadounidense Kurt Cobain, que a todos os sonará también, al trabajar con el productor Butch Vig, que supongo también os sonará, expresó un más que desdén por el apilamiento de capas de audio al grabar. Según se comenta, Vig tuvo que convencer a Cobain para poder utilizar la técnica mencionada para grabar, diciéndolo que los Beatles usaban el apilamiento de capas siempre. Bueno, además, decía, a John Lennon le encantaba cómo sonaba su voz sobrepuesta sobre otra pista. Bueno, opiniones. También utilizó esta técnica el multiinstrumentista Mike Oldfield en la grabación original de Tubular Bells, utilizando para ello un más que conocido y más que codiciado Revox 77, magnetofón Revox 77. Y esto es todo por hoy, que como siempre os digo, no es poco, ni ha sido poco, ni seguirá siendo poco. Tomad vuestras propias opiniones, conclusiones y consideraciones al respecto.
Quedo, como siempre, abierto a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte. Como siempre sabéis, será puntualmente respuesta. Recordad, si os ha gustado, dadle al like. Compartid el post, ayudáis a crecer el canal. Estamos muy pronto de poder celebrar los 1500 suscriptores. Suscribiros si no lo seáis ya, evidentemente, ayudamos a este número. Y acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Gracias, como siempre os digo, gracias, gracias, gracias por haber llegado hasta aquí, por ayudarme, por comprenderme, por apoyarme, por vuestros comentarios y sobre todo por seguirme viernes a viernes. Por eso, si así lo creéis oportuno y conveniente, nos volveremos a ver una vez más de nuevo el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. En él, esta vez, hablaremos de cómo se fabrica un disco de vinilo. Sí, en la época digital, plenamente digital, hablaremos de cómo se fabrica un disco de vinilo. Hasta entonces, como siempre, os deseo y os digo que tengáis una muy musical y muy musical semana. Muy musical semana. Eso es lo importante, disfrutar con y de nuestra música. Nos vemos.